Bienvenidos, esto es POX, Poco Ortodoxas. Es un programa que hacemos tres mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, una vez por semana, a las 20 horas por Radio El Informante, tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Este programa lo hacemos con Antonella Gerbaji. Buenas noches, Antón. Hola. Y con Ana Laura Jarú. ¿Cómo estás, Ani? Hola, buenas noches. Mi nombre es Noelia Méndez Santolari y les doy la bienvenida. En el programa de hoy les traemos un concepto del que nos venimos haciendo amigues desde que vivimos en un mundo globalizado y que hoy con la crisis del COVID se pone un poco en duda. Son las cadenas globales de valor. Para saber qué son estas cadenas globales, vamos a recordar el programa pasado donde explicamos el Fordismo y la línea de producción. Porque hoy asistimos a una fragmentación de esa línea de producción en pequeños segmentos que se alocan en diferentes partes del mundo. Por supuesto que nos dimos cuenta de que el Fordismo no triunfó, así que algún problema tiene que tener, o tiene que haber enfrentado ese modelo hegemónico de producir durante el 1900, y el problema está en la especialización y en la escala. Entonces, uno cuando estudia economía cuenta la leyenda que para fabricar un auto en la fábrica de Ford se producía desde el tornillo hasta la carrocería. O sea, todas y cada una de las partes que componen un auto se producían en la misma fábrica. Ahora, imaginemos que la producción de tornillos en la fábrica de Ford tiene un volumen acotado, porque solo producen tornillos para Ford. Y entonces esto puede traer varios dolores de cabeza, porque, por ejemplo, cuando se llega pongamos un ejemplo práctico, descubren que la materia prima con la que se hacen los tornillos tiene un impacto ambiental negativo y se necesita una inversión millonaria para adecuar a una materia prima nueva. Entonces, para una fábrica que tiene un volumen que solo produce para Ford, por ahí esa inversión no se amortiza. Entonces, si se tuviera una fábrica que produce tornillos para Ford y para otras automotrices como Toyota, como Fiat, muy probablemente esa inversión se amortice más fácilmente. Y por esta razón, las empresas empezaron a terciarizar algunas partes de la línea de producción. En algunas empresas especializadas, en nuestro ejemplo, en tornillos. Sí, ahora, a mí se me ocurre, ¿no? Con lo que decís, los neumáticos, los neumáticos no son de la misma marca que el auto, o los vidrios de los autos. El auto es un gran ejemplo de cómo se aplica la cadena global de valor. Exacto. En Argentina somos parte de esa cadena global de valor. Son conocidas las fábricas de autopartes que tenemos en el país, y no es que fabricamos un auto entero, sino una parte determinada y muy específica. Sí, pero porque si no, me parece que se aplica es bastante eficiente este concepto de cadena global de valor, y eso para mí también hizo que avance la industria a la par de cómo se fue perfeccionando el mecanismo de cómo se produce, ¿o no? Exacto, sí, totalmente. Bueno, igual hoy me parece que la que va a estar de izquierda soy yo, pero tampoco seamos tan inocentes, digo, está bien, hay una eficiencia, hay algo que está bueno, pero también es cierto que hay una búsqueda de una baja en el costo de producción, y muchas veces esa baja del costo de producción se da en países que están muy rezagados, que son muy pobres, y empresas que les conviene eventualmente tener cierta parte de su producción en uno de esos países porque tienen un costo salarial y de infraestructura mucho más bajo. Un caso muy típico es, ¿vieron cuando llaman a una empresa, ustedes compran algo y de repente el call center está en la India? Claro. ¿Qué pasó? Bueno, tiene que ver con esto. Pero también lleva empleo a esos países. Tiene una de cal y una de arena, eso iba a decir, que va a hacer empleo, pero bueno, hay como un ida y vuelta, ¿sí? Que quizás es como un poco más complejo para mí que analizarlo solamente desde el punto de vista de, che, qué bueno que uno haga esto y el otro aquello, sino como que hay otras cuestiones también más
más de fondo para analizar. Sí, totalmente de acuerdo, porque, bueno, hay una trampita que es, hay algunas partes de la cadena de valor que generan más valor agregado que otras, como bien decís vos, Anita, y entonces esto también genera mayor riqueza para el país que aloja ese segmento de la producción. Dentro de los segmentos por ahí mejor o que generan más valor agregado se encuentra el diseño, y por lo general los diseños de las casas matrices de los autos se encuentran, por ejemplo, en Alemania, en Estados Unidos. Entonces, es cierto, no es inocente cómo se reparte esa cadena a lo largo del mundo. Y con el iPhone pasa lo mismo. Te dice diseñado en California, pero ensamblado en China, tal cual. Tal cual. Y el trabajo de call center por lo menos genera un puesto de trabajo para una persona humana, pero la parte de las autopartes, mucha de la producción de autopartes puede robotizarse. Y entonces, quien eligió especializarse, por decirlo de alguna manera, el país que haya elegido especializarse en eso, hoy el día de mañana puede reemplazar gran parte de su mano de obra por una máquina. Entonces, bueno, todo tiene una trampita, todo tiene un pro y todo tiene una contra. Pero para la consigna de hoy, lo queremos sacar un poco de esto y preguntarles a ustedes de qué están hechos, porque en Argentina particularmente hay una población conformada por la inmigración de todas partes del mundo y todas partes del país. Y ese es un fenómeno que cada vez se extiende más al resto de los países del mundo, y entonces nosotros nos empezamos a dar cuenta de que estamos hechos de cosas que otros nos transmitieron. Eso se ve mucho en las recetas de la cocina. No sé si, chicos, ustedes tienen algún ejemplo en particular. Yo tengo uno. A ver, contanos. A mí me encanta mucho el locro, pero no sé si vieron que cada persona hace el locro de acuerdo a quién le pasa la receta, porque hay diferentes maneras de hacer el locro. En el norte del país, o en el noreste, en el noroeste. Como las empanadas. Sí, tal cual. Cada provincia tiene su empanada. Tal cual. Pero... Y hay muchas familias italianas que traen la receta de la masa madre de viejo continente, por ejemplo. Ahora la masa madre en cuarentena que está tan de moda. Volvió. Sí, tal cual. Pero bueno, así que bueno, nos cuenten. Tal cual, queremos escucharlos. ¿Y qué más hay en el programa? Bueno, está completísimo porque para el tema de la semana vamos a charlar sobre una nueva medida de gobierno que busca la entrada de dólares a través de algunos beneficios para el blanqueo de capitales para la construcción. En el Labro Hilo de hoy tenemos el debate Joe Biden y Donald Trump, muy comentado en las redes. No se pierdan la entrevista con Eduardo Trejo. Bueno, como les anticipó recién, ¿no? En este tema de la semana vamos a hablar de un nuevo proyecto que está impulsando el gobierno y que tiene que ver con un blanqueo de capitales para la construcción. Digamos que esto tiene que ver con este contexto de la búsqueda de dólares tan importante e imperiosa en este momento para todos. Así que bueno, el gobierno entonces impulsa este blanqueo de capitales. La idea es una construcción de una obra nueva a través de un proyecto de ley. Es decir, que lo que se está ofreciendo es que quien tiene dinero no blanqueado lo pueda blanquear para poder construir. De una forma lo que se le da se le desgrava de bienes personales para que puedan invertir ese dinero y convertir lo que hoy es un ahorro financiero en construcción de viviendas. Ana, proyecto, sí. Ana, vos decís que el blanqueo se da en este contexto, pero yo te digo que en Argentina hay un blanqueo cada 2 años más o menos de capitales. Estamos acostumbradísimos al blanqueo. Porque siempre necesitamos dólares. Justamente, claro, o sea, sos del país del blanqueo. Nos tiene que auspiciar Blanco Ala a nosotros. Estamos ya, te digo que tener la plata en negro, uno espera que si tenés la plata en negro, después decís, en 2 años hay un blanqueo nuevo que me voy a coger. Eso sí, no sé qué onda. Nos quita seguridad jurídica para mí, pero bueno, ese es el comentario que quería hacer. Sí, te quita seguridad jurídica, también es cierto que se necesita, digamos, esto es importante, que es lo que iba a decir justo ahora. El presidente en realidad ya había declarado que él no estaba de acuerdo con este tipo de medidas, no le gustan los blanqueos, pero bueno, como les digo antes, cuando se necesitan dólares, cualquier medida viene bien, es como el fin justifica los medios. Y esta fue una medida en realidad que también fue impulsada por el sector empresario y las cámaras que
que representan a todo lo que es la construcción habían propuesto esto, porque dicen que de esta manera podrían ingresar unos 5.000 millones de dólares. Así que bueno, esa creo que fue la tentación para el que se empiece a materializar esta idea. La idea es entonces incentivar la reactivación económica a través de esta actividad que ya, como todos sabemos, es súper generadora de empleos y multiplicadora, movilizar los ahorros hacia la actividad de la construcción, promover también el rol del mercado de capitales y canalizar el financiamiento que lleven siempre a un aumento de la actividad económica y creación de empleo. Los beneficios entonces tienen que ver con bienes personales, como les comentaba, también con diferimiento y ajuste al impuesto a las ganancias e impuestos sobre la transferencia de inmuebles. Lo que se dice es que una vez que ingresan, se les va a cobrar. Hay como, es progresivo. Los primeros que ingresan van a pagar solamente un impuesto de 5%, un impuesto especial por los fondos blanqueados. Y cuanto más tardes en blanquearlo, ese 5% va subiendo hasta un 25%. Bueno, y también beneficios en acciones judiciales y administrativas. Entonces no hay un destino específico del impuesto, por lo que me estás contando. No, la verdad es que cuando estuvimos leyendo, no queda claro por el momento, sí, no se niega que después esté, pero por el momento no se queda claro cuál sería el destino. Bueno, si así queda la ley, sería impuesto coparticipable, entonces. Así que las provincias contentas. Bueno, que a vos te encanta eso. Sí. Bueno, sí, tiene un objetivo más federal, puede ser. Pero bueno, por el momento no. Y también otra de las caras que tendría esto es un sistema de cobertura y promoción del crédito hipotecario. La idea es crear una sociedad hipotecaria y crear nuevos créditos con cobertura de la cuota ante descalces entre salario e inflación. Es decir, que ahora, bueno, Anto, vos nos lo podés contar mejor. Hoy en día, bueno, contanos vos qué es lo que está pasando hoy y sí, yo te cuento que la medida cómo se estaría resolviendo. Me parece, Ana, que vos estás pensando en los créditos UBA y cuando pensás en crédito UBA pensás en mí. Bueno. Claro, me parece que viene por ahí. Bueno, en mi opinión es que los créditos UBA los van a transformar en otro crédito nuevo, que quizás sea este. No sé qué, sí, porque vienen de ese... Claro, pero ¿cuál es el tema del crédito UBA? ¿Qué pasa con la inflación? El crédito UBA se ajusta por el dólar y por la inflación. Y los salarios, como sabemos, no vienen ajustando como ajusta la inflación. Entonces, el crédito aumenta y tu salario no. Y se te hace impagable porque encima el crédito UBA no puede pasar el 30% de tu sueldo. Así que te genera una espiral de impagabilidad, digamos. No es sustentable. Futura. No es sustentable, claro. Y tampoco hay un mecanismo que como compense estos descalces, como si estaría contemplando el nuevo programa, ¿no, Ana? Claro, bueno, entiendo que estos nuevos créditos tendrían, o sea, las cuotas, en vez de estar atadas a la inflación, y no sabía lo del dólar también, sí, estarían más atadas a lo que es la evolución de salarios. Peor, y bueno, y acá hay atadas al dólar, peor, porque si estuvieran solo la inflación, bueno, pero... Cuando me dijiste dólar e inflación, dije chao. Insustentable. Así que bueno, de eso es un poco lo que se trata, ¿sí? Como decía, impulsar crédito, actividad, empleo, transformar lo que es un ahorro financiero en una actividad, la cobertura de estos descalces se llama esto cuando no se puede cubrir, si se quiere, alguna cuota. Sí. Hace mucha falta en nuestro país este tipo de créditos, porque históricamente no tenemos buenos créditos hipotecarios y también eso hace que las personas no puedan acceder a una vivienda muy fácilmente. Es muy complicado con eso también. Hay un dilema con eso también en el sentido de que los ingresos de los argentinos muchas veces no acompañan la evolución del dólar. Ya conocemos los episodios devaluatorios en el país, el empobrecimiento que a veces esto trae aparejado, pero la realidad también es que un inmueble es un bien que hoy en día en Argentina se evalúa en dólares, entonces tu patrimonio de alguna manera sí acompaña la evolución del dólar. Entonces es muy complicado diseñar una política de créditos hipotecarios en una economía que
se maneja con dos monedas. Bueno, recordemos en los 90 la gente que tomó crédito hipotecario en dólares, lo que pasó después de la crisis de 2001. Imagínense. Exactamente. Se dan muchos, en estos episodios evaluatorios, cuando la gente está endeudada, se dan muchas transferencias de ingresos, y ahí hay que ver en qué lado de la vereda estás parado, si el lado del acreedor o el lado del prestatario. Y muchas personas el gobierno está en el poder también, me parece, porque a veces se inclina la balanza para un lado y a veces para el otro. Exactamente. Bueno, pero paren, porque ahora que dicen esto, quiero comentarles un poco los que fueron las repercusiones de esta medida, porque algunos también lo que dicen es que el gobierno les cedió demasiado a los empresarios, y es algo, digamos, que hubiesen esperado más con el gobierno anterior que con este. Así que quería preguntarles a ustedes, ya la voy a picantear, a ver qué opinan. Mira. Bueno, la gente siempre tiene algo de qué quejarse igual también, ¿no? Porque uno dice, bueno, voy a hacer un crédito hipotecario sustentable y es como, no, te dicen que le estás dando mucho a los empresarios, así que uno ya a nadie le dice nada, claro. No, calculo igual que lo dijeron más. Sí. Calculo que lo dijeron más por lo que son las exenciones impositivas para que blanqueen que por el crédito. Sí, pero ya el blanqueo en sí es polémico también. Si te pones a pensar, nunca estás premiando a los que pagan los impuestos. Si haces un blanqueo para eso, la gente que está en regla se tendría que quejar también. Es un poco. Es como un mal necesario, ¿no? Digo, porque es verdad lo que vos decís, pero bueno, a veces, como les decimos, las cuentas apremian. Sí, yo creo que igual en este caso particular para la construcción, creo que están apuntando no por ahí al gran ahorrista o el sector de mayores ingresos, sino que también están apostando a que la gente de ingresos medios, el que tiene una capacidad de ahorro pero que no es rico y que muy probablemente haya ahorrado en dólares y con el susto que nos estamos pegando en la economía haya sacado sus dólares del sistema. Esta es una manera de convocar también a ese ahorrista a poner su dinero en una actividad productiva y no mantenerlo abajo del colchón. De hecho, la construcción se disparó durante esta época de pandemia, donde los materiales quedaron relativamente, la mano de obra quedó relativamente más barata con el aumento del dólar. Claro. Entonces supongo que apuntan a ese segmento donde no serían los beneficiarios de siempre, aunque los sectores de mayores ingresos de alguna u otra manera siempre se benefician, vamos a decirlo. Pero también estaría bueno poder ver un poder de negociación un poco mayor por parte del Estado a la hora de lanzar estas políticas, porque se lanzan cuando se ahoga el déficit fiscal en busca de dólares, cuando está desbalanceada la balanza de pagos. Entonces siempre hay que ceder un poco más, ¿no? En ese sentido, y tenés menos exigencias. Uno podría decir, bueno, está bien, hay un déficit habitacional muy grande en los sectores medios y bajos. Ya que te estoy dando una exención impositiva, tenés que cumplir una cuota de determinadas viviendas, pero el poder de negociación está bastante mermado. Sí, bueno, creo que hablábamos un poco de récord de eso también, ¿no? Hasta qué punto se le puede ordenar, si se quiere, al inversor, a la persona que va a traer su dinero, qué, cómo, cuándo y cómo hacer, digamos. Es un trato complicado. Pero permítanme también agregar un último comentario a lo que es esta noticia, porque otra de las cosas que cuando surge este proyecto se evidenció o uno empieza a prestarle más atención, tiene que ver con cómo fueron evolucionando los conceptos dentro de lo que es el índice de costos a la construcción que revela el INDEC, que muestra que en plena pandemia, con las obras paradas, como bien dijiste vos, no, de la mano de obra estaba cayendo, lo que es el costo de mano de obra, sin embargo los materiales venían subiendo, prácticamente era el único concepto que estaba traccionando el costo a la suba. Entonces, bueno, algunos también, yo vengo, viste, con las pálidas hoy, algunos decían que ya los empresarios anticipándose entre lo que es el procrear y lo que iba a salir ahora, dicen, ya se estaban anticipando, y por eso... Sí, y por eso los precios estaban a la suba. Así que también las picanteo con esto a ver qué opinan, si están de acuerdo. Probablemente, ¿sabes? Probablemente sí sabían, pero bueno, así es el país y esto no es nuevo y va a seguir pasando. Pero si me permiten... Perdón, porque nos estamos quedando sin programa. Si me permiten, la llevo para otra sección del programa. ¿Vamos? Dale.
Y bueno, tuve que cortar el debate en la sección anterior porque se nos fue de tiempo y eso mismo pasó en el debate presidencial de Estados Unidos, que es de lo que les voy a hablar en el Abre Hilo de hoy. Chequéense la pincelada que les acabo de dar y no fue planeado. La semana pasada se llevó a cabo el esperadísimo debate presidencial en el marco de las próximas elecciones de Estados Unidos entre Trump y Biden. Acá en esta humilde reunión POX, algunas son pro Trump y otras pro Biden. No voy a decir quién y se van a enterar a lo largo de este Abre Hilo. En el medio del escándalo de Trump con COVID, este debate se sabía que iba a estar bueno. Yo por lo menos lo esperaba, me lo vi todo entero. Y hubo, antes la gente se preguntaba si iba a ser vía Zoom, Trump se negó a hacer vía Zoom, si iba a usar barbijos, quién iba a ganar, si iba a ser más civilizado, si el contenido iba a estar bueno. A mí la verdad me encantó. Y vi que los seguidores de Twitter tampoco se lo perdieron y estuvieron muy atentos a cada cosita que pasaba, hasta se miraban los gestos, viste, que te analizan cómo hablan y las gesticulaciones, todo, se analizaron cómo lenguaje no verbal. Lenguaje no verbal, a lo loco. Todos eran expertos en Twitter de lenguaje no verbal, de pronto, como maestrías en eso tenían, pero no. Estuve muy atenta a Twitter y muy atenta al debate, así que ahora les voy a contar todo lo que pasó. Para empezar, yo les cuento mi visión, es que Trump, para mí, le ganó a Biden. Esto vamos a hacer una encuesta después en las redes, a ver si opinan igual que yo. Fue muy hábil y Biden medio que titubeó en un montón de cosas. En un momento Biden vieron que está en contra de los combustibles fósiles, porque está en contra de la contaminación que dan ese tipo de combustibles, y Trump le tiró. ¿Cómo le vas a decir a los estadounidenses de Texas, Pensilvania, Oklahoma y Ohio que vas a terminar con sus puestos de trabajo? Y ahí lo destruyó. Ahí les digo, chicas, les dio como el último knockout y quedó medio de esa, no se recuperó Biden. Que algunos analistas... Sí, es fuertísimo en Estados Unidos, por ahí acá no se entiende tanto, pero la relación en Estados Unidos con la refinadora de petróleo es muy cercana. Tienen las refinadoras en el medio de las ciudades. No es como acá que por ahí están un poco lejanas o que Vaca Muerta nos queda muchos kilómetros. Está directamente asociado con los puestos de trabajo porque están muy cerca de las ciudades y los centros económicos. Claro, y ahí, por ejemplo, Texas es eso, o sea, es petróleo. Así que ahí Trump ganó un puntito gigante en ese estado, que encima, como sabemos, vieron que un estadounidense no vota directamente al presidente, sino que vota el colegio electoral, que después vota al presidente. Así que ya ganarse un estado lo posiciona de una forma muy importante de cara a las elecciones presidenciales. Pero bueno, les voy a contar lo que pensaron los analistas. Los analistas dicen, Biden no es un gran candidato, pero como dice Biden, no me comparen con el todopoderoso, compárenme con Trump. O sea, que los analistas piensan que es un referéndum sobre si sigue o no Trump independientemente de Biden. Para mí eso es un error tipo garrafal, porque tenés que tener un candidato competitivo, que el otro candidato sea medio... O sea, un desastre para los ojos de alguna parte del electorado no puede ser tu mejor carta. Tienes que tener un buen candidato. No, en Argentina siento que en alguna que otra vez nos ha pasado este escenario. Sí, obvio, pero me parece que hemos aprendido. Espero que hayamos aprendido. Esperamos que hayamos aprendido, pero esto se da muy, en algunas democracias se da eso, de que al final es a favor o en contra de un candidato, no a favor del otro candidato. Pero bueno, voy a pasar a leerles unos tweets que hice una selección que para mí este es el más divertido de todos. Ámbito Financiero tuitea, #debates 2020. La reacción de Melania Trump al final del debate presidencial de Estados Unidos. A lo que los usuarios argentinos le respondieron a Ámbito, ¡oh, vaya, no lo puedo creer! Mientras tanto el dólar a 193. O sea, no me interesa lo que hace Melania Trump, a mí me importa el dólar. Y creo que la mayoría de los argentinos estamos en esa. Después otro usuario le responde, jaja, la economía paralizada y Ámbito tipo. ¿Pero es tan así? ¿No nos afecta para nada quién sea el presidente de Estados Unidos? ¿Qué opinan? Para mí un montón nos afecta quién es el presidente de Estados Unidos, por supuesto. De hecho, creo que las relaciones internacionales con la gestión Trump fueron por ahí muy
beneficiosas, por ejemplo, para Mauricio Claro. Macri, y no tan amigables en las últimas gestiones. No sé si recuerdan la pelea por quién era el líder del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí, me acuerdo. Y sí, también hubo ahí, vieron que Estados Unidos es el principal financiante del FMI. Y yo creo que ahí hubo una llamadita de teléfono. Aparte hablaban por teléfono con Mauricio Macri, con Trump. Se decía que eran amigos. En eso yo creo que Argentina, al tener línea directa con Trump, habrá conseguido alguna que otro trato. También cuando fuimos anfitriones del G20, me parece que eso también era un guiño de Trump. Pero con Biden todavía no sabemos. Vamos a estar muy atentas porque las elecciones son el 3 de noviembre. Así que Una semana. Claro, estamos en la recta final. Después les vamos a dar la devolución de... Vamos a estar atentas a las elecciones, quién gana, porque esto nos afecta a todos los argentinos. Sí, totalmente. Bueno, justo hablando de Argentina con el resto del mundo, en la entrevista que se viene ahora vamos a hablar de un poco de comercio internacional y también la relación China con Estados Unidos. Pero antes, ¿les parece si pasamos a un tema musical? Dale. Perfecto. Bienvenidos al segundo bloque de POX. En esta oportunidad estamos con Eduardo Crespo, que es profesor en la Universidad Federal de Río de Janeiro y en la Universidad Nacional de Moreno. Hizo graduación en Economía en la UBA y licenciatura en Ciencia Política también en la UBA, y después hizo la maestría y doctorado también en la Universidad de Río de Janeiro. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por invitarme al programa. Gracias a vos por participar. Bueno, yo quería arrancar ya picanteando un poco, preguntándote qué opinás de la situación actual en Argentina respecto especialmente a lo cambiario, pero en general toda la política monetaria, cómo es la situación y en este debate que se escucha en la tele entre subir la tasa de interés o devaluar, ¿por cuál te inclinás? Si es que por alguna quizás preferís que sea otra opción. Bueno, la situación me parece que no es necesario aclarar mucho, que es bastante desastrosa. Con relación a qué es lo que se podría haber hecho, digamos, me parece que se puede debatir mucho. Yo no creo que hoy se pueda resolver esta corrida cambiaria apenas subiendo la tasa de interés, cosa que yo hubiera hecho y creo que hay que hacer en algún momento. Desgraciadamente me parece que se va hacia una devaluación que puede ser bastante fuerte. Hay que ver el impacto que después pueda tener en materia de inflación. Parece que no estamos frente a una situación de alto conflicto distributivo en esta coyuntura del coronavirus, lo cual haría pensar que tal vez, espero, se parezca más a lo que ocurrió en 2002, que fue un desastre, pero digamos, dio un aumento, un salto en el nivel de precios bastante grande, pero se quedó ahí, ¿no? Es decir, ese sería, creo, el mejor escenario, que es ya de por sí bastante desastroso. Entiendo que el manejo ha sido bastante malo por parte del gobierno. Mantuvieron tasas de interés muy bajas desde el principio. Si tuvieron alguna oportunidad de salir del cepo, no lo hicieron. Creo que es bastante claro que un mecanismo como el cepo no funciona. Es decir, puede ayudar a un gobierno en una situación crítica a llegar a las elecciones, que un poco creo que lo que ocurrió en el final del gobierno de Macri. Es decir, ayudó a que llegara a las elecciones sin una mega devaluación. Pero después se convierte en un mecanismo que puede generar una devaluación aún mayor que la que se quiere evitar. Sí. Se crean incentivos para promover, para inflar las importaciones, para disfrazar exportaciones. Es decir, hay 10 millones de mecanismos que empiezan a surgir para saquear las reservas del Banco Central. Termina en una devaluación muchísimo mayor. Por eso claro, creo que... Sí, perdona. No, perdón. Y en este escenario que yo comparto con vos, que el cepo evidentemente no es algo que uno pueda naturalizar, pero en este escenario actual, ¿vos creés que sacarlo sería una opción sin consecuencias negativas? Digamos, ¿cómo crees que reaccionaría el mercado si mañana dicen, bueno, no hay más cepo? No, la consecuencia va a ser terrible, pero no sacarla va a ser más terrible en unas semanas o meses. Es decir, acá estamos escogiendo entre un desastre ahora o un desastre mayor
en unos meses. Me parece que es así, salvo que aparezca, que haya un as bajo la manga, que yo no lo veo. Lo que veo es mucha quietud, es decir, me parece que se toman medidas, se anuncian cosas irrelevantes, como, no sé, por ejemplo, una caída de retenciones del 3%, con eso supuestamente van a incentivar, no sé, la liquidación de exportaciones, cuando en realidad hay una brecha de más del 100%, en la cual a nadie le conviene liquidar exportaciones al oficial en este contexto, y la expectativa de evaluaciones debe ser altísima, no tengo un número, pero es decir, son medidas que no llegan a, digamos, no hay ninguna medida drástica, y me parece que se va hacia una devaluación muy fuerte, y entiendo que cuanto mayor sea la brecha, mayor va a ser la devaluación. Por lo menos esa es mi evaluación. Yo creo que hubiera salido del cepo cuando la brecha era del 30%, el 20%. No sé en cuánto hubiera terminado el dólar, porque es fácil decir, acá todo el mundo tiene su receta y sabe cómo va a salir todo hasta que gobiernan, ¿no? Entonces también entiendo que la situación es muy difícil. Pero sinceramente yo creo que mecanismo como el cepo está condenado al fracaso. Preferiría salir cuanto antes, y si hay una devaluación, que sea lo más compensada que se pueda, aunque obviamente todas esas compensaciones siempre tienen resistencia, como ser retenciones, como ser algún tipo de congelamiento de tarifas, aunque sea provisorio. Obviamente mucha gente se va a oponer, pero tampoco, si no se toman este tipo de medidas, la caída del salario va a ser enorme y la caída del nivel de actividad también. Entonces, yo iría me parece que se va hacia ahí, hacia una devaluación lo más compensada que se pueda y tratar de salir del cepo. Esa sería mi receta. Ya sé que es dolorosísima, pero me parece que es inevitable. Sí, concuerdo. Y también parece que existiera como un miedo a la palabra devaluación, o que es como mala palabra, pero también se pusieron impuestos como el impuesto país o la retención del 35% de ganancias, que no es una devaluación, pero también encarece el precio del dólar. Entonces como que uno termina de ver medidas que son o el cepo mismo más estricto, para que la gente no pueda acceder al tipo de cambio, pero en realidad están haciendo cosas que serían como una devaluación. ¿Vos lo ves así, Eduardo? Y sí, son devaluaciones parciales, claramente son devaluaciones parciales. Como no se puede evitar la gran devaluación, se devalúa para los viajes al exterior, se devalúa para los pagos en tarjeta, se va devaluando de forma, digamos, paulatina. El tema es que yo el gran problema no lo veo como que se tomen distintas medidas, que haya, digámoslo así, como algo que funcione como distintos tipos de cambios. Yo el problema que veo es que haya una brecha. Cuando hay más de un precio para una misma mercancía, estamos en problemas, y si esa mercancía es el dólar, ni hablemos. Sí, porque lo más obvio, acá hay un diagnóstico, no sé en qué medida lo comparten las autoridades, más allá de que lo hagan público a veces, de que hay como una conspiración, que hay, en fin, gente especuladores, saboteadores. Lo cierto es que toda vez que hay más de un precio por una misma mercancía, hay quien va a tener el incentivo a comprar en una y vender en la otra, sin entrar por una ventana y salir por otra. Entonces, hay incentivos para saquear al central. Yo creo que el cepo básicamente crea un incentivo para saquear al central. Y me dicen, bueno, ¿qué alternativa hay al cepo? Una devaluación. Una devaluación es caída del salario, una devaluación es recesión, y los efectos favorables que generalmente se anuncian no llegan nunca, o si llegan muy tarde. Eso lo sé, pero me parece que no estamos escogiendo entre devaluar o no devaluar. Estamos escogiendo entre devaluar ahora o quizás devaluar muchísimo más de aquí a unas semanas o meses. Eduardo, te saco un poco de la coyuntura porque y te llevo a otro de los temas donde sabes un rato largo, porque hay un concepto que tiene el ministro de Economía Guzmán, que se habla mucho, sostenibilidad. Y es bastante lindo, pero me parece que es bastante difícil, o al menos nos cuesta en Argentina sostener un sendero de crecimiento. ¿Qué perspectivas ves para que ese crecimiento exista en nuestro país? ¿O cuáles serían, si podemos decirlo, las recetas para lograr un crecimiento sostenible? Bueno, un poco complicado. Máxime en un continente que tampoco está andando muy bien, ¿no? Porque tendemos a creer que la Argentina es el único. Yo diría que la Argentina es el único, tal vez con Venezuela, que está pasando por una crisis cambiaria, ¿no? Ahora,
todo el resto del continente está pasando por una situación bastante espantosa a todo nivel, tal vez a nivel macroeconómico no tan grave como la Argentina en este momento, lo cual ya nos da una idea de que crecer no es fácil. En cuanto a la Argentina puntualmente, creo que tiene que apuntar a, por lo menos para estabilizar macroeconómicamente, para estabilizar la macroeconomía, tiene que apuntar a parar la inflación de alguna forma, lo cual no es fácil porque es como un perro que se muerde la cola, en el sentido siguiente, es decir, si no se para la inflación, no se para la tendencia a la devaluación, y si no se para la tendencia a la devaluación, no se para la inflación. Son dos cosas que parecen ir unidas y es difícil saber en qué momento es una la que está determinando la otra. Entiendo que si hoy, digamos, separara el tipo de cambio, hoy tendríamos una baja, que de hecho un poco la observamos en estos meses del coronavirus, tendríamos una baja significativa de la inflación. Pero para converger a una macroeconomía que sea más o menos la de la región, Argentina tiene que frenar la inflación de alguna manera, y para eso, obviamente, primero tiene que estabilizar la cuestión cambiaria y después tiene que llegar a algún tipo de acuerdo distributivo, porque, digamos, Argentina pasó por periodos en donde el tipo de cambio estuvo relativamente estable y la inflación seguía su marcha, y esto entiendo que responde al conflicto distributivo. Si eso no se ordena, va a ser muy difícil ordenar la macroeconomía del país. ¿Qué posibilidades hay de ordenarlo? Porque también es muy fácil decirlo. Una alternativa que siempre estuvo presente, digamos, pero no se logra imponer en la Argentina, y me parece bien que no se imponga, es generar un alto nivel de desempleo, como fue la convertibilidad, 2 dígitos de desempleo durante muchos años, apertura comercial, desindustrialización, desindexación, que en eso estoy de acuerdo. Me parece que habría que buscar alguna forma más civilizada, lo cual también es muy difícil en un país que está frente a una grieta muy grande, que tiene conflictos políticos, me parece, crecientes, en un mundo que no está tranquilo, ¿no? Pero me parece que tiene que apuntar de algún modo a frenar la inflación. Esto para estabilizar. Ya después, para crecer a largo plazo, bueno, ahí dependerá de políticas industriales, de incentivos. En fin, hay una serie de cuestiones. Argentina tiene un problema en los últimos años de inserción internacional, es decir, está exportando comparativamente poco para lo que es su PBI, pero no es fácil, es decir, que hay que aumentar las exportaciones. Esto lo escuché a muchos economistas, no voy a hacer nombres, es decir, hay que aumentar las exportaciones. Bueno, es muy fácil decirlo, generalmente lo único que se les ocurre es decir que hay que devaluar, claro. Y cuando uno ve los números, la reacción de las exportaciones a la devaluación, la elasticidad de las exportaciones a la devaluación es bajísima. En la Argentina, por lo menos los números que hay, y nadie ofrece otros mejores, están cerca de 0. Entonces, en fin, ahí también depende mucho de cómo se mueva el mundo en los próximos años. Estamos en una situación, una coyuntura muy complicada. Brasil, que está a 9 puntos per cápita abajo del 2013. No, abajo antes del coronavirus. No, con coronavirus debe estar como 20, no sé, en el momento. Pero no es fácil. También Brasil, siendo nuestro principal socio comercial. No, claro, sí. El parate brasileño desde el 2014 para aquí, para Argentina ha sido muy malo, y no ha habido nada que lo compense. No tuvimos lo que fue en el 2002, 2013, el caso de China, etc. Entonces, sí, retomar una senda de crecimiento va a ser difícil, dadas todas las restricciones que hay. Yo me conformaría en este momento con que se logre estabilizar mínimamente la situación y por lo menos frenar la caída, ¿no? Yo creo que en este contexto estaría bastante satisfecho con que se frene la caída. Sí. Que no es poco. No sería poco. Sí. Y Eduardo, estabas comentando en tu explicación el tema de cómo se inserta Argentina en el mundo, y viendo, digamos, un panorama de cómo se viene el comercio internacional post-COVID, digamos, y cuáles son las posibilidades de Argentina, ¿vos qué opinión tenés al respecto? ¿Hay una posibilidad de inserción? ¿Cuál sería? Bueno, en principio dependemos muchísimo de los commodities. No veo en este momento nada que sea muy distinto de eso para la región. No estamos en una región que estén, digamos, cadenas globales de valor a la asiática, por ejemplo.
Veo muy difícil esa inserción en el sentido de fuerte aumento de las exportaciones. Creo que hay que aprovechar todas las oportunidades que aparezcan. Es decir, pero ni siquiera eso parece ser muy claro en el sentido siguiente. Por ejemplo, aparece esto de los chanchos a China, ¿no? Los cerdos a China, e inmediatamente hay toda una oposición, incluso algunos movimientos para frenar incluso eso. Me parece que, bueno, hay algunas oportunidades. Creo que los proyectos que están en marcha sería esto de los chanchos, vaca muerta, que depende mucho también de grandes inversiones de largo plazo, que ahí dependen de precios, al consumidor y demás, que estén actualizados en dólares, en una economía de alta inflación, lo cual también lleva a que a veces por la coyuntura se interrumpa todo eso, y me parece hasta lógico. Pero bueno, diría, lo que hay proyectos por ahora es un tipo de inserción en base a commodities, alimentos y demás. No veo en este contexto nada que vaya mucho más allá de ello. Sí. Me parece, hace unos días se anunció, Matías Culfas, ¿no? El ministro anunció un plan. Por lo que pude ver es bastante interesante, pero bueno, son cosas de largo plazo, ¿no? Y hablando un poco de China, que hace unos meses se volvió el principal socio comercial de Argentina, y está pasando también con el resto de los países de la región, un poco por el contexto del coronavirus, pero ¿cómo ves la asociación estratégica Argentina y China? Bueno, creo que es la gran esperanza para toda la región. Es decir, entiendo que, por lo menos desde mi punto de vista, no es mucho lo que Estados Unidos le ofrece ni le puede ofrecer a la región. Creo que esto está demostrado en muchas décadas de convivencia. Y creo que China es una economía muchísimo más complementaria con la nuestra. Es decir, son importadores de alimentos, nosotros somos exportadores, demandan una gran cantidad de materias primas. Es un mercado creciente, tienen financiamiento a largo plazo. Eso, bueno, me parece que para toda la región es una esperanza en este sentido, más allá de que obviamente hay gente que dice que esto lleva a una primarización y volvemos a una lógica más como la que teníamos con Gran Bretaña, etc. Pero digamos, para la coyuntura, no digo para el desarrollo a largo plazo, para la coyuntura creo que es una gran alternativa. Ahora, también hay que reconocer que de Estados Unidos, las señales que vienen en los últimos años es tratar de obstaculizar cualquier avance de China en casi cualquier región, y esta es una región sobre la que siempre han tenido muchísima más influencia, lo cual me parece que coloca a la región en un campo de batalla, ¿no? Es decir, no es simplemente una cuestión comercial. Aquí, dependiendo de si se adopta o no un programa chino, puede haber algún tipo de sanción norteamericana o el apoyo en una campaña electoral a otro candidato y cosas por el estilo. Es decir, entramos en una lógica competitiva a nivel geopolítico y es complicado. Pero bueno, me parece una opción que hay que jugarla, ¿no? Sí, y Eduardo, respecto, estás hablando de la región, el Mercosur, porque también está en discusión. ¿Qué nos conviene? ¿Que se haga más fuerte o permitir la disolución? Si es que, no sé si disolución, ¿no? Viste que está un poco que Jair quiere ir para un lado y el resto para el otro. No, lo que convendría es un Mercosur más fuerte. El tema es que no hay, me parece hoy, no hay ninguna voluntad de que eso sea así, principalmente por el lado de Brasil. Brasil, que es el líder natural del Mercosur, tiene una política, digamos, hoy de relaciones carnales con Estados Unidos, por lo menos así lo manifiesta. Desde el principio anunciaron que no les interesa ni el Mercosur, ni la Argentina, ni nada, y más bien fueron por acuerdos de libre comercio, por ejemplo, que de alguna manera van contra la lógica más general del Mercosur, no porque esté mal el libre comercio, pero me parece que se va a acuerdos unilaterales de libre comercio que en el caso puntual de tenerlo de socio a Brasil ni siquiera se van a llevar a cabo, porque Brasil está, esto es internacionalmente sabido, destruyendo el Amazonas para que los facenderos, los dueños, los productores agrícolas se apropien ilegalmente de tierras, matando indios, realizando incendios, etc. Y esto me parece que los europeos no van a apoyar nada de esto, o por lo menos va a ser muy costoso para un gobierno europeo sumarse para los gobiernos europeos aceptar un acuerdo de libre comercio
con América Latina en este contexto. Entonces tenemos un socio que internacionalmente es muy, muy mal visto, cada vez peor. Cuanto más se sepa, más mal visto va a ser. Diría que mientras esté Bolsonaro, el Mercosur no tiene el menor futuro. O sea, hay que olvidarse del Mercosur hasta que haya un cambio político en Brasil, que por lo menos por ahora no se ve. Eduardo, la última, mira, lo más difícil. Se habla mucho de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, sobre todo en esta administración de Trump. Pero, ¿cuál es tu opinión? ¿China realmente puede discutir el poderío de Estados Unidos en el mundo? No, todavía no. Entiendo que China no está en condiciones de disputar, por ejemplo, el poderío del dólar, es decir, el poder financiero norteamericano todavía no. El poder militar tampoco, y la frontera tecnológica tampoco, aunque diría que en este último punto se aproximaron muchísimo en los últimos años y todo indica que van a seguir aproximándose, incluso no me sorprendería que en algún momento lo superen, por una cuestión clara que es la capacidad de organización, de planificación, la visión de largo plazo y demás que viene demostrando el aparato burocrático chino, ¿no? Y la presencia de los chinos a todo nivel comercial, financiero en algún sentido, de financiando proyectos y diría con una consistencia en la política externa y demás que me parece que van a seguir jugando un papel crecientemente importante. Ahora no los veo disputando, por ejemplo, no veo ninguna chance de que puedan disputar la primacía del dólar con muchísimo tiempo. Quizás ninguno de nosotros lo llegue a ver eso. Igual, no sé, porque viste que sacaron el yuan electrónico, viste que es medio cripto. Quizás los cambios van más rápido, cada vez más rápido, y sí lo veamos, capaz no. Pero yo China lo veo fuerte. Pero capaz yo soy muy pro China, ojo. Puede ser No, lo de las criptomonedas hay que tener en cuenta lo siguiente. Los chinos lo que están haciendo con eso básicamente es que Estados Unidos ahora está aplicando, digamos, con Trump esto fue muy claro, las sanciones basadas en el dólar, es decir, un poder de sanción gigantesco en base al dólar. Quien realice transacciones a través del sistema bancario en dólares no puede realizar más transacciones con Estados Unidos. Es decir, si hay un banco que le acepta, por ejemplo, un depósito a Irán en dólares, ese banco ya no puede operar en todo el sistema norteamericano, queda excluido del sistema. Entonces los chinos inventan una criptomoneda para poder tener transacciones con Irán, con Venezuela, con el que ellos quieran, que no se entere nadie. Es una forma de saltarse, digamos, esta capacidad de sanción de los norteamericanos, lo cual muestra que sí, efectivamente son muy plásticos, se adaptan prácticamente a todo. Lo que no sería, digamos, uno ve muchos escenarios, si China va a pasar a Estados Unidos o no, si hinchamos por China o hinchamos por Estados Unidos. En realidad lo que estamos viendo hoy es un Estados Unidos que está en una implosión. Sí. Parece que es más fácil que, no que China reemplace a Estados Unidos, sino que haya un desbarajuste gigantesco en el propio Estados Unidos, pues las tensiones van en aumento, pero son básicamente internas. No me parece que no es China quien está colocando aquí trabas a Estados Unidos, sino básicamente un aumento de la polarización muy grande, con milicias armadas en las calles, con un presidente que dice que se va a trincherar si pierde la elección. No digo que en las próximas semanas tal vez no pase nada, mucha gente está esperando una situación muy grave, pero me parece que Estados Unidos va a un camino de alta tensión, polarización y probablemente, no digo guerra civil, pero algún tipo de escenario de conflicto interno puede llegar a tener. Entonces, más bien, digamos, esa dificultad para ejercer un liderazgo venga más de adentro que del desafío chino. Bien. Se entendió clarísimo, Eduardo. La verdad, nos quedamos sin tiempo. Yo seguiría hablando horas, pero tenemos que despedirte porque se nos termina el programa. Te agradecemos mucho la presencia y la buena onda porque estuvo genial la entrevista. Espero que la hayas pasado muy bien y ojalá podamos volver a tenerte en el programa. No, les agradezco a ustedes. La verdad que fueron muy buenas las preguntas y muy interesantes. Gracias, Eduardo. Nos vemos pronto. Chao. Bueno, chao.
Bueno, amigos, eso es todo. Llegamos al final de este programón. Esperamos que les haya gustado. Ya saben que pueden seguirnos en redes. Anto, ¿cómo es? Nos siguen en Spotify como Pox Poco Ortodoxas, en YouTube como Poco-Ortodoxas y también en Twitter e Instagram seguimos la conversación como Poco-Ortodoxas. Excelente. Bueno, nos despedimos hasta aquí. Nos vemos el martes que viene. Chao. El martes.